abrimos el capítulo Uruguay, pero quiero decir algo que nunca me pasó con respecto a Uruguay. Nunca escuché, ni cuando vivía allá, ni en estos años que me ha tocado estar afuera del país, escuchar que en un barrio se tiraran más de 100 tiros y se mataran a 3 gurises de 11 años. Y de ahí más o menos la edad va por ahí, y creo que hay uno que sigue muy grave, que está peleando por su vida. En un barrio que no conozco, que se llama Maracaná. Es una cosa que no se puede creer. Uh-huh. ¿Y quién se hace cargo de esto, no? Porque la política se debe hacer cargo de esto. Sí. Aquellos que dirigen el país, que dijeron que venían a arreglar el problema de la seguridad, y por lo que yo he leído, este es un tema del narcotráfico, entonces van a tener que empezar a decir de otra manera las cosas, ¿no? El narcotráfico está metido de cabeza en el Uruguay. Para eso, hoy tenemos la entrevista, entre otras cosas, con nuestra compañera Verónica González. Ella es miembro del Plenario Nacional del Frente Amplio del Uruguay. Muy buenas noches, Verónica. La profesora Valdés y quien te habla te saludan. Muchas gracias por el contacto. Buenas noches, Manuel. Estaba escuchando tu introducción y tengo que hacerte una corrección. Sí. En el Uruguay de la dictadura, ellos iban y tiraban 100 casquillos, ametrallaban a gente impunemente. O sea, lamentablemente, en un Uruguay democrático se viven episodios semejantes a la dictadura. Ah, sí, tenés razón. Sí. Tenés razón. Sí. Lamentablemente, esta introducción, que es muy dolorosa, el barrio Maracaná, para contextualizar a la audiencia, es semejante a una villa de Buenos Aires o de cualquier capital de la Argentina, y está compuesta por clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Existe una organización acá que es de mujeres que coordinan entre los asentamientos de viviendas, y tienen una fuerte organización en lo que tiene que ver con el barrio Maracaná. Pero lamentablemente, como vos estabas diciendo claramente, el narcotráfico está metido, asesinando gente, asesinando inocentes acá en Uruguay, con un gobierno con medidas absolutamente tenues, con alardeos y con discursos totalmente funestos y desprendidos de la realidad. Tenemos que ver mamás, abuelas, compañeritos de escuelas, maestras, vecinos, vecinas, tener que enterrar a gurises pobres. Y eso es una realidad que hay que transformarla, ¿no? Totalmente. Por esta y por muchas razones más debe ganar el Frente Amplio, ¿no? Y por aplastante mayoría en las próximas elecciones en octubre, porque la verdad que esto es un... Yo había pactado contigo la entrevista para que habláramos de la campaña, pero cuando... de la campaña electoral, ¿no? Pero cuando leo esta noticia y empiezo a profundizar en ella, veo cómo los medios hegemónicos nacionales tapan eso, ¿sí? Y aparece en medios independientes, ¿no? En medios que están compuestos por gente de laburo, en radios como esta. Digo, ¿cómo ellos tratan de tapar o justificar de alguna manera una barbaridad de esta, ¿no? Esa es la violencia de la pobreza también, ¿no? Pero Manuel, ojo que no está separado estos episodios y esta realidad crudísima que vivimos con la campaña electoral que estábamos viviendo. Para nada está separado, porque lamentablemente hay que salir a denunciar, hay que salir a decir cómo su campaña se quedó vacía de contenido. En primer lugar, habían dicho por parte de esta coalición derechista de que ellos venían a ordenar el tema de la seguridad. Sí.
Y lamentablemente los números y la realidad en sí demuestra que no fueron eficientes, no fueron eficaces, fueron corruptos, tuvieron que renunciar sus principales cargos en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior por corrupción. Entonces, primer elemento, como claramente dice el Frente Amplio, fracasaron en las políticas de seguridad. Después, en la campaña sin contenido que siguen tratando de mantener con relación a lo que tiene que ver con educación, con trabajo, con números de la pobreza, con los números de la salud, tenemos lamentablemente un Uruguay peor. Nuestro país está en muchísimas peores condiciones, y ahí tenés que salir a decirles que la campaña de ellos no es posible. ¿Cómo van a venir a hablarnos de promesas si en este proceso lo único que hicieron fue destruir políticas públicas? Fue vaciar de contenido, por ejemplo, las farmacias de los hospitales públicos. Fue dejar docentes sin horas para poder trabajar en los liceos públicos. Fue hacer una transformación de la seguridad social en la cual los trabajadores nos jubilamos más pobres y más viejos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la campaña política de ellos? No tienen contenido. Y eso que vos te referís al tema de cómo los medios hegemónicos de comunicación tienden a validar la política del gobierno, fortalece aún más la campaña que tiene que hacer el Frente Amplio, que es una campaña muchísimo más pobre, sin tener los medios de comunicación a su lado, y de hecho ellos acaban de votar dentro de la coalición una ley de medios en la cual favorece a los dueños de los medios de comunicación ampliamente. O sea, claramente dieron un cheque en blanco para los medios hegemónicos. Entonces, es obvio que responden a un poder. Claramente. Valdés. Sí, indudablemente el tema de la campaña tiene, me parece a mí, que enfocarse en una especie de gran abanico social, porque la degradación en estos campos ha sido terrible. Desde que el gobierno transformó al Uruguay en una especie de paraíso fiscal, justamente ese es el tema que atrae muchísimo a las mafias del narcotráfico. Entonces es muy difícil después volver de eso. Y el Uruguay se ha transformado lamentablemente en una suerte de paraíso fiscal internacional que ha traído a esos capitales. A esos capitales, y ha avalado a ver, estuvimos hablando nosotros del caso Marcet. Claro, terrible. O sea, de la mafia de los pasaportes rusos. Claro. El nivel de vergüenza que uno siente de decir que de lo que ha hecho este gobierno, porque uno pasa lista y no se detienen. O sea, de todo lo aberrante, bueno, no sé si obviamente ustedes se enteraron que el presidente del Partido Nacional, ahora porque renunció, Pablo Iturralde, estaba presionando a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que operaran, primero para que operaran a favor de Penades, que es el caso del senador que fue ex senador también, porque también tenés que hablar referirse a ellos como todo ex, porque no se sostienen en los cargos por una política vergonzosa tapada de corrupción. Entonces, presionando a la Fiscalía para que operara a favor de Penades, diciendo que esta fiscal es mía, la otra la tocamos, y así, en estos términos, tocamos y se caga, no te preocupes, esto está todo bajo control. Y estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de un ex senador de la República, el cual mantenía vínculos, que está en un proceso judicial eso, con menores. No estamos hablando de, ponele, de robo de maquinaria agrícola, estamos hablando de pedofilia, señoras y señores.
el Partido Nacional, es el presidente del Partido Nacional, tenía el descaro de estar presionando a la justicia. Entonces, hay que pararse. Claro, Verónica, sí. ¿Eso no pone en jaque a la democracia en Uruguay? Porque es el presidente de un partido histórico y es el presidente del partido que lleva adelante esta coalición de gobierno. Lo doloroso es que costó tanto sacrificio la construcción de la democracia uruguaya. Uh-huh. La defensa de las instituciones es algo que lo llevamos en la sangre, muchas y muchos. Y es un país que tiene que defender su democracia. Nosotros el jueves de esta semana vamos a estar en un momento de reflexión nacional en el cual los restos de la compañera Amelia Sanjurjo, que fue encontrado, los restos de ella fueron detectados en el batallón 14. Ajá. Y como dicen nuestros compañeros, vamos a estar reflexionando porque tenemos que seguir reclamando memoria y justicia, y este país merece la defensa también de esa memoria porque es la construcción de esta democracia. Esos sacrificios, esa muerte no fueron en vano. Entonces, tener partidos históricos, como decís, y como explicás, Manuel, en el cual no respetan la institucionalidad del país, nos lleva a como Frente Amplio, tener una doble responsabilidad: poner al país de pie y la defensa de la democracia, porque tenemos un historial pero minado de sangre, minado de dolor, con compañeros y compañeras nuestras, son nuestra historia, son nuestros compañeros de nuestros sindicatos, son nuestros compañeros del Partido Comunista, son nuestros compañeros del Partido Socialista, del PVP. No estamos hablando de otros, estamos hablando de los nuestros, que pelearon por esta democracia. Uh-huh. Entonces, la responsabilidad que tiene el Frente Amplio es una responsabilidad, por un lado republicana, pero por otro lado moral. Porque lo que transcurrió, esta dictadura militar que también golpeó a toda nuestra América, la tenemos que volver a defender en pie. Y bueno, y tendrá que ver el Partido Nacional, el Partido Colorado, qué van a hacer con sus dirigentes, y tienen que replantearse el valor republicano y en qué lugar tiene la democracia. Ahora, es una responsabilidad de los partidos históricos. Yo creo que el Frente Amplio ha defendido y está a la altura, y hoy puede decir con total tranquilidad y con absoluta responsabilidad que sí somos defensores de las leyes y sí somos defensoras de la democracia. Claro. No hay mejor cierre que ese que hiciste, Verónica, y ojalá que el pueblo uruguayo, aquel que está en duda de a quién va a votar, que pueda ver esto reflejado en tus palabras. Te mandamos un beso enorme, Verónica, y prontito te vamos a estar llamando. Un abrazo enorme, los quiero mucho y gracias por darnos la voz a toda nuestra América. Muchas gracias. Gracias a ti. Estás escuchando A Voz Patria.